Entonces, hermanos, hoy quisiera retomar esto. Ya me voy a poner de acuerdo con mi hermano porque me parece que ya subió el video. No lo he visto, no lo he corroborado. Pero vamos a hablar, hermanos, precisamente acerca del discipulado. Vamos a ver cuál es la relación del discipulado y lo que es la vivencia del cristiano en el reino de Dios, el vivir del cristiano en el reino de Dios. Pero hoy particularmente, el tema que vamos a tratar, hermanos, es el fundamento a partir del cual nosotros podemos echar la base o edificar en el discipulado. Es decir, cuál es el fundamento para que una persona sea discipulada. Y muy a modo, diría yo, hermanos, anticipándome un tanto a lo que son los comentarios que quiero hacerles, el, el fundamento sobre el cual echamos todas las cosas, cristianamente hablando, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y la acción primera o el hecho primero que sucede para que alguien pueda ser discipulado es que esta persona tiene que haber nacido de nuevo, hermanos. Entonces, hoy les quiero hablar brevemente acerca del nuevo nacimiento. Vamos a estar ocupando 2 sesiones probablemente para platicar acerca de ello. Y se me hace muy adecuado, hermanos, el tema, por lo que se estuvo platicando el domingo en la tarde, ya en el tiempo de oración. Es un tema relevante, hermanos, no solamente para nuestra congregación. Me parece que muchas congregaciones del Señor tendrían que dedicar tiempo a estudiar, a comentar lo que es el nuevo nacimiento y de acuerdo al tema que estamos tratando, hermanos, muchas congregaciones tendríamos que dedicar tiempo a ministrarnos unos a otros para que todos los que son del Señor, todos los miembros de la congregación, tuvieran claro, hermanos, el hecho de si han nacido de nuevo o no. Entonces es un tema por demás importante porque usted sí puede discipular, hermano, a alguien que no ha nacido de nuevo. Definitivamente usted sí puede enseñarle a una persona que no ha nacido de nuevo, que piensa que ha nacido de nuevo. Usted le puede enseñar, pero finalmente, hermano, será imposible que una persona que no ha nacido de nuevo guarde todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces usted puede hacer las veces de maestro y él hará el papel del discípulo, pero un discipulado, hermanos, no puede llevarse a cabo si el que está siendo enseñado ha nacido de nuevo. Entonces, vamos a introducirnos hacia esas cosas, así que me voy a apresurar, hermanos, para dar un muy breve resumen, para que usted recuerde de qué hemos estado hablando, y de ahí nos lanzaremos hacia un comentario acerca del nuevo nacimiento. Entonces, si hay un título para la clase del día de hoy, es en forma de pregunta: ¿has nacido de Dios? Ese sería el título, hermanos. Y les recuerdo, el texto en el cual nos hemos basado es Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aunque no hemos llegado a esa parte, hermanos, me parece prudente subrayar esto. Todo cristiano es al mismo tiempo un discípulo. Es alguien que está aprendiendo a guardar todas las cosas que el Señor Jesús enseñó. Ahora, si ustedes recuerdan, la semana anterior hice precisamente énfasis en esta expresión. El discípulo o el maestro no están relacionados solamente con estudiar todas las cosas que el Señor mandó. En realidad, eso que nosotros conocemos como la Gran Comisión tiene como corazón, hermanos, lo siguiente:
que el maestro enseñe al discípulo a guardar todas las cosas que él ha mandado. No dice que el maestro enseñe todas las cosas. Es importante notar la diferencia. No dice que el maestro enseñe todas las cosas, sino que él debe enseñar a guardar todas las cosas. Por conclusión, también podemos decir que el discípulo no es aquel que aprende todas las cosas que el Señor ha mandado, sino el discípulo es aquel que aprende a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Entonces hay una diferencia abismal entre las dos nociones, hermanos. Y yo les daba un texto la semana anterior, Hechos 20:27, como refuerzo para esta idea. Pablo, en este texto, Hechos 20:27, está hablando a los ancianos de Éfeso, a los que presiden a las congregaciones del Señor en aquella región, y él les dice allí: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Yo enfoqué la Gran Comisión desde el punto de vista del maestro y desde el punto de vista del discípulo. En el caso del maestro, hermanos, una forma de entender el texto es que el maestro ciertamente tiene la obligación de transmitir todo el consejo de Dios, sin guardar nada. Ahora, el punto quizás más relevante es el siguiente. Además de que el maestro debe dar todo el consejo de Dios, hermanos, él también debe estar dispuesto a prestarse, a invertir su persona para que el discípulo aprenda a guardar todas las cosas. Recuerda, hermano, en Hechos 20:31, el mismo capítulo de la cita anterior, Pablo dice: por tanto, velad, le está diciendo todavía a los ancianos, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El comentario, hermanos, al respecto de los que fungen como maestros es este. No solamente debemos estar dispuestos a enseñar todas las cosas, en realidad el maestro debe invertirse en los discípulos para acompañarles a fin de que éstos aprendan a guardar, a obedecer aquello en lo que están siendo instruidos. ¿Sí? Ahora, si damos vuelta a la página, por así decirlo, si nosotros nos enfocamos ahora en el discípulo, entonces tenemos que decir lo siguiente. Aunque en la expresión del texto los discípulos son un agente pasivo, son los que reciben, no obstante, de ahí también se desprenden algunos aspectos del discipulado que son importantes, hermanos, que atañen al discípulo. Porque si el maestro es uno que debe enseñar a guardar todas las cosas, por definición, el discípulo es uno que se presta para aprender a guardar todas las cosas que se le están enseñando. Y el comentario más solemne de todo esto es que si el discípulo no guarda las cosas que se le están enseñando, aunque el discípulo se mantenga dentro de la dinámica y dentro de la estructura de la iglesia, hermanos, si el discípulo no se presta para guardar las cosas que se le enseñan, entonces el discipulado puede considerarse nulo o roto. Repito, hermanos, el maestro tiene la obligación de dar su persona para acompañar a los discípulos para que aprendan a guardar todas las cosas. Pero si el discípulo no da su persona igualmente para aprender a guardar todo aquello que se le está enseñando, entonces el discipulado está roto y se puede considerar nulo. Ahora, una aclaración que es importante, hermanos, es que nosotros tenemos como el discipulado a aquellos cursos, aquellas pláticas que se dan al principio de nuestra vida en Cristo. Es como si nosotros tuviéramos al discipulado como el ABC, lo básico de la vida cristiana. Bueno, hermano, cuando nosotros reparamos
en cuál es el propósito del discipulado, usted hallará que este se extiende en realidad no por varias semanas, no por varios meses, sino hasta que el maestro ha entregado todo lo que tiene y ha enseñado al discípulo a guardar todas las cosas. Y por parte del discípulo, precisamente, él ha recibido todo ello y lo está guardando. Cuando esto sucede, ahora el discípulo tendrá la facultad, tendrá la posibilidad de él hacer lo mismo con otras personas. Entonces, cuando yo les hablo del discipulado, hermanos, no entiendan que esto se trata de un curso de 3 semanas o de, no sé, de 2 meses, de 3 meses. En realidad, hermanos, el discipulado bíblico no tiene que ver con un periodo de tiempo, sino con un propósito. Cuando ese propósito se ha cumplido, entonces empieza nuevamente un discipulado, pero ahora el que fue enseñado tendrá la obligación de replicarse en otras personas. Entonces, mis hermanos, uh, estas son cosas que platicamos la semana pasada. Es cierto que el maestro que se concede así a los discípulos, hermanos, se coloca en una posición vulnerable, porque decía Pablo que él no se había negado a amonestar con lágrimas a aquellos. Y también es cierto que el discípulo que se presta para el discipulado bíblico, hermanos, también se pone en una situación semejante. Es decir, cuando nos abrimos a la autoridad, cuando nos abrimos a ese tipo de enseñanza, es probable, hermanos, que podamos ser defraudados, tanto los maestros como los discípulos. Pero este, hermanos, es un mandato de nuestro Señor. Es así como se establece el discipulado en la palabra. Ahora, el aspecto relevante, hermanos, de todo esto es que cada uno de nosotros se cuestione, dependiendo del papel que nos está tocando fungir dentro de la congregación, si estamos llevando a cabo, hermanos, un discipulado bíblico para con los hermanos que el Señor nos concede, si en realidad estamos acompañando a las personas. Yo sé que allí, hermanos, muchos de nosotros hemos sido superficiales, muchos de nosotros no nos hemos comprometido en ese sentido, y también los que son discípulos, en este caso, tampoco se han dado, tampoco se han prestado, por inconstancia, por desinterés, por frialdad, etc. Entonces, hermanos, todo este es un llamado a nuestra congregación para que nuestra dinámica de maestros, discípulos, se apegue, cambie y se apegue a lo que es el discipulado bíblico, a lo que es la enseñanza con las pautas que da el Señor. Entonces, eso lo hemos platicado la semana pasada. Ahora, les voy a hablar muy brevemente acerca de la trascendencia del discipulado bien entendido. La trascendencia del discipulado cuando lo entendemos bien. Dice Romanos 5 del 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, hermanos, el hombre, como nos dice el texto, entra en la gracia de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, es importante comprender que la vida transformada es el cauce por donde corre o se manifiesta la fe verdadera. Repito, por el texto se hace obvio que nosotros entramos a la gracia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, la vida transformada de la cual deben participar todos los creyentes es el cauce por donde corre la fe verdadera. ¿Qué quiero decir, hermano? Nosotros estamos acostumbrados a asociar la gracia de Dios con, la, con el no obrar del hombre. Es decir, el hombre no obra para su salvación, no puede ganar su salvación por medio de sus obras. Está bien, hermano, pero tenemos que entender lo siguiente.
Si nosotros, por la fe en el Señor Jesucristo, hemos entrado a la gracia, tenemos que comprender que la vida transformada que de ahí se desprende, hermanos, es el cauce por donde la fe verdadera corre. Es decir, si hay fe en ti, hermano, eso se manifestará en una vida transformada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, así entenderemos que en efecto hemos conocido a Dios. No podemos detenernos solamente en la idea de que por la fe en el Señor Jesucristo hemos entrado a la gracia, para que yo pueda comprobar, mis hermanos, que me hallo en la gracia del Señor Jesucristo. Entonces deberé poner atención a la vida transformada. Y allí, hermanos, es donde cobra importancia el discipulado, porque la vida transformada no es una cuestión personal o algo que yo pueda deducir, que yo pueda intuir, o que porque me levanté inspirado ya me di una idea de cómo es la vida transformada. En realidad, el discipulado, hermanos, consiste en que se nos enseñen todas las cosas, se nos enseña a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, la vida, hermanos, en el Señor tiene una forma manifiesta, bien definida, que se puede identificar tanto en las Escrituras, así como en el vivir del individuo que recibe la gracia. Entonces, debemos comprender, hermanos, que en el discipulado de solo enseñar todas las cosas, y repito esta idea inicial, hermanos, tenemos que comprender es que el discipulado donde solo enseñamos todas las cosas, esto no es solamente incorrecto, hermanos, sino que atenta contra el alma. ¿Por qué? Porque tenemos a personas bien informadas, tenemos a personas que doctrinalmente pueden decirnos de la A a la Z, pero esto confirma a los hombres en el error, hermanos, porque no debemos basarnos en el discipulado de solo enseñar todas las cosas. Los creyentes debemos movernos en el discipulado de guardar todas las cosas. Es muy diferente. Entonces, ¿cuál es la trascendencia del discipulado cuando se le entiende bien, hermano? Bueno, cuando usted solamente enseña todas las cosas, entonces usted tendrá personas bien informadas. Pero cuando usted practica el discipulado de enseñar a guardar todas las cosas, entonces, hermano, tendrá usted verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos discípulos de nuestro Señor. Entonces, nosotros podemos explicarnos muchas cosas cuando comprendemos esa diferencia. Es necesario que nuestra congregación se afirme en el discipulado que enseña a guardar todas las cosas y que los maestros no solamente enseñemos todo, si usted me entiende. Hay un texto que utilizamos, Santiago 1:22, que con sencillez y claridad nos advierte de cuál es el problema de todo esto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, mis hermanos, uh, tenemos que evitar esas cosas, por supuesto. Tengo que enfatizar que estos textos no son los únicos, hermanos. De hecho, el discipulado de enseñar a guardar todas las cosas está en armonía con toda la palabra, hermanos. Pero el discipulado que solo enseña todas las cosas, hermanos, lo trastorna todo. Lucas 8, del 19 al 21 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó al Señor, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo:
mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 3:17 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta referencia, hermanos, es hacia la diferencia entre el trigo, que por supuesto lleva fruto, y la paja, que no sirve para otra cosa, sino para ser desechada, hermanos. Entonces, el comentario era este. El evangelio, dale con el evangelio, el discipulado debe ser enfocado a que los hombres aprendan a guardar todas las cosas. Si solamente les enseñamos todas las cosas, si solamente se les mencionan, hermanos, bueno, se puede inducir a los hombres a un error, a un craso error. Y toda la palabra, hermanos, se trastorna cuando nosotros comprendemos que la obra consiste solo en informar. Es necesario el acompañamiento. Por supuesto, hermanos, como mencioné la semana anterior, el maestro no puede vivir en nuestro lugar la vida en Cristo. Es necesario que cada uno de nosotros comparezca delante del Señor. El maestro no ha de vivir la vida por nosotros, pero el maestro sí se prestará a acompañar a los hombres para enseñarles a guardar todas las cosas y el discípulo se prestará para aprenderlas a guardar. Bueno, el fundamento, hermanos, del discipulado es nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 3, del 9 al 11, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, está hablando Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, voy a hacer algo, hermanos. Miren, yo tengo aquí como 8 páginas, ¿sí? Ya me di cuenta que apenas voy en la tercera y ya se ha consumido algo del tiempo, hermanos. Quiero dirigirme hacia el siguiente punto, hermanos, pues quisiera darles a entender algunas cosas que son relevantes en esta ocasión. El domingo anterior, el domingo pasado, hermanos, cuando estuvimos orando por el Ministerio de Evangelismo, se hizo énfasis en el nuevo nacimiento, hermanos. Felizmente, los temas se encuentran o se empatan, hermanos, porque nuestra congregación está muy necesitada de hablar acerca de esas cosas. Es necesario que entre nosotros conozcamos si en verdad hemos nacido de Dios. Ahora, yo que estoy tocando el tema del discipulado, hermanos, tengo que decir que no podemos discipular, no debiéramos discipular a una persona que no ha nacido de nuevo. Es enteramente necesario que aquel que quiere, que pretende guardar todas las cosas, haya nacido de Dios. Bueno, el nuevo nacimiento, hermanos, es un tema bien profundo, aunque de repente se le ha tratado como algo sencillo, de lo básico, pero el nuevo nacimiento, hermanos, es un tema bien profundo, bien relevante, hermanos, y es sumamente trascendente en el sentido de que, de hecho, nuestro Señor Jesucristo en el famoso capítulo número 3 de Juan, literalmente nos dice que para ver el reino de Dios, el reino de los cielos, nos es necesario nacer de nuevo. Sí, mis hermanos. Entonces, algunas preguntas, hermanos, que pueden surgir acerca del tema del nuevo nacimiento es, ¿en qué consiste este? Y una pregunta sumamente relevante es, ¿cómo puedo saber si verdaderamente he nacido de nuevo?
Entonces, son preguntas que surgen, hermanos, y que vamos a tratar de contestar. No creo que nos dé tiempo en esta sesión. Estamos también procurando el tardarnos un poco menos, hermanos. Pero el punto es este. El nuevo nacimiento, hermanos, hablando del discipulado, es algo fundamental, ¿sí? Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si el fundamento es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y el que está en Cristo es nueva criatura, bueno, fácilmente podemos relacionar el nuevo nacimiento con el discipulado. Es necesario que nosotros hayamos nacido de Dios para recibir lo que es de nuestro Señor. Entonces, quiero al menos avanzar en esta oportunidad, hermanos, haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué no es el nuevo nacimiento? ¿Qué no es el nuevo nacimiento? De entre todas las cosas que se pueden decir, hermanos, solamente quisiera enfatizar tres, quisiera centrarme en tres cosas. El nuevo nacimiento, hermanos, no consiste en una declaración humana. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que ni el ministro, ni el pastor, pues, ni el maestro, ni el evangelista, ni el folleto o tratado pueden declararnos nuevas criaturas. Repito, ni el ministro, ni el maestro, ni el pastor, ni el evangelista, ni el folleto pueden declararnos nuevas criaturas. No está en la potestad de los hombres el determinar, el declarar que alguien es una nueva criatura. Dos, hermanos, el nuevo nacimiento no es un proceso. Es decir, tú no puedes entender que el nuevo nacimiento es algo que llegó a suceder porque un día tú llegaste a la iglesia, porque empezaste a escuchar doctrina cristiana, porque asistes, porque estás allí. No puedes tú, hermano, aunque nuestro Señor se vale de momentos, se vale de crisis, se vale de vivencias para llamarnos hermanos, aunque el Señor nos llama en medio de circunstancias, sin embargo, nuestras circunstancias no son el nuevo nacimiento. Repito esta idea. Ciertamente Dios se vale de momentos, de crisis, de vivencias para llamarnos. Dios nos llama en medio de nuestras circunstancias, pero nuestras circunstancias, hermanos, nuestros problemas, nuestros procesos personales, no son el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, en ese sentido, no es un proceso ni es la suma o la culminación de varias experiencias personales, sino que es un hecho aislado que, a semejanza del nacimiento natural, hermanos, inicia y concluye en sí mismo. Es decir, es un evento que simplemente empieza, concluye y puede estar rodeado de muchas cosas. Por extenderme en el ejemplo, hermanos, puede ser que mis papás se hayan peleado cuando me engendraron y mi mamá se fue a vivir sola. Puede ser que no tenía para comer 1 o 2 días. Puede ser que en medio de su embarazo tuvo complicaciones. Puede ser que mi mamá pasara un montón de cosas, pero mi nacimiento natural simplemente se constituye de ese momento donde mi madre me da a luz. ¿Sí me explico, hermanos? El nacimiento natural de un hombre, de un niño que viene, pues, no tiene que ver, aunque podría tener relación con la historia de la persona, pero no tiene que ver con las circunstancias. El nacimiento es un evento muy particular. Del mismo modo, hermano,
Puede ser que tú hayas sido llamado por Dios en medio de ciertas circunstancias. Puede ser que ciertos problemas te hayan aquejado, etcétera, etcétera. Pero eso no es el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento no es un proceso de esa naturaleza. El nuevo nacimiento es un acto de Dios que implica que el hombre es engendrado espiritualmente hablando, es vivificado o viene a la vida, pues, espiritualmente hablando. Entonces, no podemos decir que yo llegué a nacer de nuevo por esta circunstancia y por esta circunstancia y aquella otra. Bueno, el último punto, hermanos, el nuevo nacimiento no es una conclusión. ¿A qué me refiero? Se parece mucho al anterior, pero mira, mi hermano, si yo he orado una oración, entonces he nacido de nuevo. Así dicen algunos folletos, ¿no? Repite esta oración. Si hiciste esta oración, entonces has nacido de nuevo, nos dice el folleto. Bueno, si me he bautizado, entonces he nacido de nuevo. Tampoco, hermanos. Si me congrego y soy miembro de una iglesia cristiana, entonces he nacido de nuevo. Pues tampoco es así, hermanos. Entonces, para, para hacer una conclusión, hermanos, y dejarles algo, hay dos preguntas relevantes que nosotros tenemos que hacernos o que podemos hacernos a partir de esto. ¿Cómo sucede el nuevo nacimiento? ¿O puedo yo invocarlo? ¿Puedo yo llamarlo? Y la segunda pregunta, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Bueno, como pretendo terminar en estos últimos 9 minutos, hermanos, creo que solamente me voy a referir, hermanos, a la segunda pregunta. ¿Cómo sé si he nacido de nuevo? Bueno, tú puedes ir, por ejemplo, a textos como Ezequiel, hermanos, y allí, Ezequiel 36, y allí el Señor nos dice que nos dará un corazón, nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, y nos hará que andemos o que guardemos sus mandamientos. El problema, hermanos, de muchas personas que nos encontramos dentro de las congregaciones es que estamos acostumbrados a la vida cristiana, damos acciones de gracias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo leo textos como Ezequiel, entonces digo, pues obviamente he nacido de nuevo, ¿no? Bueno, hermanos, es bien difícil el explicar el nuevo nacimiento a una persona que está dentro de las congregaciones del Señor, hermanos, uh, y que no es nacida de nuevo realmente, hermanos. Yo creo que es más difícil que de sí el tema es difícil, hermanos, pero el abordarlo con las personas que estamos dentro de la congregación se torna más complicado por las nociones que nosotros tenemos de lo que es la vida en Cristo, por las participaciones que tenemos. Ahora, no digo que esas cosas estén mal, hermanos, pero se vuelve difícil ser objetivo. Entonces, veo que quedan 7 minutos, hermanos. ¿Cuál es una forma en la que nosotros podemos indagar, hermanos, acerca de nuestro nuevo nacimiento? Bueno, una manera, hermanos, es yendo a los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, hermanos, lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. Cuando tú lees el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, hermano, tienes que hacerte algunas preguntas y esto te puede ayudar muchísimo, mi hermano. Y perdón, porque creo que me estoy atropellando un poco, hermanos, o un mucho. Pero quiero llevarles a la consideración de la primera parte, hermanos, del capítulo 5 de Mateo. Y veo que quedan 6 minutos. Si sucede que debo extenderme unos 5 minutos, hermanos,
ustedes sabrán perdonarme, ¿no? Les invito, hermanos, al capítulo 5 de Mateo. Um, les quiero pedir, hermanos, que ustedes se hagan las siguientes preguntas al considerar este texto. Uno, si tú anhelas lo que está aquí mencionado. Dos, debes preguntarte, hermano, si tus pensamientos tienden hacia lo que aquí se dice. Pero no me refiero a que tú puedas decir amén a la lectura que vamos a hacer, sino que al momento de tú cerrar la Biblia y de levantarte y de irte hacia tu día normal, estas cosas recurren o vienen pues a tu mente. Entonces, es necesario, hermanos, que nos preguntemos si nosotros somos así. Es necesario que nos preguntemos si estas cosas constituyen nuestros anhelos más preciados. Es necesario que nos preguntemos si nuestra mente y nuestro corazón tienden al pensamiento dulce de Jesús y sus enseñanzas, hermanos. Entonces, no voy a ahondar en los textos, hermanos, simplemente quiero leerlo para ustedes. Es el capítulo 5 de Mateo, en sus primeros versículos. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. He emprendido la lectura de Mateo 5, hermanos, a fin de que nosotros, cada uno de nosotros, se haga esta pregunta y sirve, hermanos, que la hagamos para nosotros mismos, pero también como congregación es necesario que nosotros apliquemos al corazón este razonamiento, porque desde este razonamiento, hermanos, es necesario que nosotros nos extendamos hacia nuestros hermanos. ¿A qué me refiero? Es enteramente necesario, hermanos, que cada uno de nosotros comprenda del Señor, de la palabra, si hemos nacido de nuevo. Es sumamente importante. Ya he comentado cuál es la diferencia, hermanos, entre un discipulado y otro. El discipulado que solamente enseña las cosas, y esto atañe tanto al maestro
como al discípulo. Hay una gran diferencia entre solamente enseñar o aprender todas las cosas y enseñar a guardar y aprender a guardar todas las cosas. Por si no lo hemos subrayado lo suficiente, cuando hablamos de guardar todas las cosas, tiene que ver con la obediencia, por supuesto, de la palabra, con el abrazo que damos a la palabra, cuando lo tomamos y de verdad lo llevamos a la práctica, cuando de verdad lo obedecemos. Eso tiene, ese es el significado de guardar las cosas, hermanos. Ahora, ya solamente les leo esto. Versículo 17 de Mateo 5 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta porción de la Escritura, hermanos, no nos está devolviendo a la ley, no en el sentido del entendimiento que dice que por guardar la ley yo seré salvo. Este texto, hermanos, está aludiendo a este hecho, que aquel que ha nacido de Dios tomará este mandamiento, hermanos, y de hecho lo llevará, no se me ocurre otra expresión, lo llevará a una siguiente altura. Oísteis que fue dicho a los antiguos, porque esto sí es posible, hermanos, para el que ha nacido de nuevo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y el Señor le está hablando a los suyos, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Estas son las cosas que el Señor ha enseñado, ha mandado que guardemos, hermanos, y la razón por la que Él puede mandarnos estas cosas es porque nos ha hecho nacer de nuevo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Me voy a detener allí, hermanos. El Señor es el fundamento, nuestro Señor Jesucristo es el fundamento del discipulado, porque el que esté en Cristo, mis hermanos, nueva criatura es. Para el hombre natural, hermanos, todo esto es locura. Para empezar, no tiene ningún atractivo, hermanos. Pero la carne, hermanos, tampoco puede hacer la voluntad del Señor. No se puede sujetar a la voluntad del Señor y tampoco quiere. Pero el que ha nacido de nuevo sí puede y también quiere, hermanos. El Señor nos ayuda, por supuesto, el Señor nos ministra. Pero leyendo estos textos, hermanos, aquel que ha nacido del Señor, por supuesto, anhela esto y se extiende hacia estas cosas.
Entonces, hermanos, me voy a detener aquí. Um, Quisiera invitarles, hermanos, más allá de todas las palabras, quisiera invitarles, hermanos, a que ustedes consideren cuán importante es para nuestra congregación el que nosotros consideremos estas verdades. Y cuán importante es que todo esto, hermanos, modifique la forma en la que nosotros, muchos de nosotros, nos hemos estado conduciendo. Entonces, es importante que incorporemos el discipulado de enseñar a guardar todas las cosas. Es importante que el que es enseñado se preste para ser enseñado a guardar todas las cosas. Y es necesario que él, si ha nacido de Dios, se proponga aprender para guardar. Y es necesario, hermanos, que entre nosotros nos ministremos para que podamos entender si hemos nacido de nuestro Señor. Entonces, me voy a detener en este punto.